Fenómenos, saludos, mentes curiosas. Sé que algunos de ustedes estaban esperando un video de Teotihuacán en globo. Desafortunadamente no lo vamos a tener esta semana, va a tener que ser la próxima, pero les pido que por favor me regalen unos minutos de su tiempo para hacerles una reflexión y darles un agradecimiento rápido. Primero, a los que no me conocen, yo me presento, mi nombre es Daniel. Yo junto con mi familia comenzamos este canal hace aproximadamente unos 3 meses, tratando de buscar contenido de calidad y algo entretenido en que dedicar nuestro tiempo. Yo soy intérprete de profesión, es una carrera que me encanta lo que hago y de hecho lo que me trae a Cartagena acá grabándoles este video es trabajo, pero desafortunadamente el ritmo de trabajo no me permite producir los videos tan rápido como yo quisiera. Me encantaría poder tenerles un video sin falta todas las semanas, pero desafortunadamente esta semana no es el caso. El trabajo de interpretación es un trabajo que he hecho por los últimos 10 o 12 años de mi vida, pero el mundo está cambiando muy rápido. Hoy en día la inteligencia artificial está afectando una cantidad de profesiones diferentes, inclusive profesiones que tienen que ver con todo este tema de producción de videos. Sería imposible pensar en poder hacer los videos que hacemos para ustedes semanalmente sin la ayuda de la inteligencia artificial. Pero así como la inteligencia artificial nos ayuda en muchos aspectos, también es algo que nos quita oportunidades o limita nuestras oportunidades en otros. Yo, por ejemplo, como intérprete siento los efectos de esto y estoy seguro que de aquí a futuro cada vez será más. Y por ende, buscando una alternativa de algo que me gustaría hacer a mí junto con mi familia, decidimos comenzar un canal de YouTube. Ha sido un proceso de mucho aprendizaje, mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero solamente para que ustedes lo tengan en cuenta, producir cada uno de esos videos que ustedes ven semanalmente en el canal toma alrededor de 30 o 40 horas de mi tiempo. Entonces es algo bastante dispendioso. No es como alguien que llegó y grabó el momento chistoso en el que alguien se cayó o alguien hizo alguna bobada o algún reto para viralizarlo y obtener millones de vistas. Realmente cada uno de esos videos tiene nuestra sangre, sudor y lágrimas en cada uno de esas tomas que ustedes ven, porque toca hacer todo el proceso desde el guión, la edición, la música, la coherencia de la historia. Son todos aspectos que toman mucho tiempo desarrollar y no se dan simplemente por uno montar esas cosas dentro de un programa. Entonces, no lo digo como crítica, lo digo como un aprendizaje. Creo que nosotros como seres humanos nos hemos vuelto muy facilistas y hemos aprendido a consumir contenido que es fácil de digerir, cosas que uno puede pasar 5 o 10 minutos o mucho menos inclusive, pero que no le aportan a uno nada. Contenido en el que uno le dedica mucho tiempo, pero el retorno sobre ese contenido es muy poco. Y eso es parte de la razón sobre la cual nosotros comenzamos este canal, es tratar de ofrecer un contenido que después de verlo uno sienta que le aporte algo, que aprendió algo, que le dejó algún tipo de dato que no conocía antes. Y en eso nos esmeramos mucho. Perdonen que si este video me llega a quedar lleno de errores, pues lo estoy haciendo en una sola toma para que ustedes vean. Esto es libre y sin edición, esto es así tal cual ustedes podrían estar teniendo esta conversación conmigo. Entonces, pensemos más en el contenido que consumimos, pensemos más que mucho de ese contenido vacío lleva a más contenido vacío. Las redes sociales, si algo se enfocan, es que el contenido que funciona para la gente que lo quiere consumir es el contenido que más divulgan ellos. A ellos les conviene es mantener a las personas viendo contenido en sus plataformas. Así que mientras más autocríticos seamos con ese tema, mientras más pensemos en el tipo de contenido que estamos consumiendo nosotros como usuarios, ese es el contenido que las redes van a tratar de divulgarles a todos ustedes y a nosotros y a nuestros hijos y nuestros padres y nuestras familias. Dejemos de consumir tanto contenido vacío y enfoquémonos
en cosas que nos aporten, en cosas que vayan más allá de una risa de 15 segundos y una persona que se cayó de un caballo. Eso realmente no me aporta nada a mí como persona. Entonces, en el episodio de hoy simplemente les quería dejar este mensaje, compartir con ustedes un poco de mi historia, de mi pensamiento y sobre todo pues disculparme con ustedes si llegaron hasta este momento viéndome. Es que probablemente les interesa este tema, por eso probablemente muchos de ustedes consuman el contenido de nuestro canal, pero es importante para mí saber que un video que me toma 30 o 40 horas hacer, lo van a ver más de 120 personas. Hay veces un poco también frustrante como creador ver que algo a lo que uno le pone tanto empeño no termina teniendo el resultado que uno quisiera. Obviamente también hay muchas falencias de mi parte. Yo apenas estoy aprendiendo este tema y no es algo que uno diga es que la receta es igual para todo el mundo. Cada quien tiene que hacer su propio camino. Entonces, por favor, en un canal de más de 1000 personas, que de hecho aprovecho para agradecerle a todos los suscriptores del canal, porque ya pasamos los 1000 suscriptores, es realmente un honor tenerlos a todos ustedes, los que están suscritos al canal, como suscriptores. Es un gusto poder decir que ya tenemos más de 1000 suscriptores, pero con 1000 suscriptores tener un video que pasa en la página más de una semana y tiene 150 visitas y 20 likes, no sé, hay algo que no está funcionando ahí. Y no estoy diciendo que sean ustedes o que sea yo o que sea la plataforma, no es cuestión de culpas, es más cuestión de reflexionar sobre el tipo de contenido que consumimos y qué hacemos nosotros como usuarios de las plataformas para realmente retribuir ese contenido que se nos está dando y que aceptamos de manera tan fácil o tan gratuita. Muchas gracias por ponerme unos minutos de su atención. Muchas gracias a los que consumen nuestro contenido, a las personas que están suscritas al canal. Muchas gracias a mi familia, a mi esposa y a mi hijo, que son el motor sobre el cual trabajo yo para el contenido que hacemos en el canal. Y muchas gracias a todos ustedes, porque sin ustedes esto sería innecesario. Entonces, mucho cariño desde acá. Por favor, ténganme paciencia. La próxima semana les tendré el video de Teotihuacán en globo. No se lo pierdan porque va a estar absolutamente espectacular. Pero por lo pronto, una linda vista del aeropuerto de Cartagena. Con mucho cariño, hasta la próxima vez. Manténganse curiosos.